¿Qué pasaría si la historia fundacional de la humanidad, aquella que hemos escuchado desde la infancia, contuviera no uno, sino dos relatos de creación entrelazados, no por error, sino por designio divino para revelar una verdad más profunda? La narrativa de Adán y Eva es la piedra angular de la antropología bíblica, pero una exégesis minuciosa sugiere que su historia personal podría ser el capítulo culminante de una saga mucho más amplia y antigua. Este viaje intelectual y espiritual no busca deconstruir la fe, sino enriquecerla, invitándonos a abandonar una lectura plana y literalista para abrazar las capas de profundidad que el texto hebreo ofrece. Nos sumergiremos en las aguas primordiales del Génesis, examinando las discrepancias narrativas, el cambio radical en el lenguaje y las pistas contextuales que insinúan que Adán podría no ser el primer Homo sapiens, sino el primer hombre teológico, el prototipo de una nueva humanidad consciente de Dios. Si estás preparado para un recorrido que desafiará tus suposiciones y expandirá tu comprensión del drama divino, acompáñame. Los dos relatos de Génesis. Una dualidad intencional, no una contradicción. Al abrir el canon bíblico, Génesis 1 y 2 se presentan como una secuencia natural. Sin embargo, la crítica literaria y la teología han reconocido durante siglos que estos capítulos provienen de tradiciones distintas, fusionadas por un editor divinamente inspirado para contar una verdad más completa. No son dos historias en competencia, sino dos perspectivas de una misma realidad, como un diamante visto desde diferentes ángulos. En Génesis 1:26-27 nos encontramos con una declaración cósmica, majestuosa y almost etérea. El Dios referido aquí es Elohim, un término que enfatiza su poder soberano como creador universal. Su método es la palabra imperativa. Hagamos al hombre, Adam, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. La creación es inmediata, colectiva y simultánea. Varón y hembra los creó. Este Adam es la humanidad como especie, una colectividad creada con un propósito funcional y regio: señorear sobre la creación. No hay intimidad, no hay nombres, no hay localización geográfica. Es el panorama general, el establecimiento del orden cósmico donde la humanidad ocupa un lugar de honor como imagen visible del Dios invisible. Luego, en Génesis 2, la cámara realiza un zoom dramático y el tono cambia radicalmente. La deidad ya no es solo Elohim, sino Yahvé Elohim, el Señor Dios. Este nombre combina la omnipotencia del Creador con la intimidad del Dios del pacto, aquel que se relaciona personalmente con su pueblo. El método de creación ya no es el decreto distante, sino la artesanía íntima. Yahvé Dios formó al hombre, Ha-Adam, el hombre definido, del polvo de la tierra, Adamah. La acción es táctil, personal. El clímax de este acto no es un mandato, sino un soplo divino. Sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Aquí, la vida no es un concepto, es un don impartido directamente por el aliento, Neshama, de Dios. La creación de la mujer, Isha, profundiza esta intimidad. No es creada de la tierra, sino de la costilla, Tsela, que también puede significar lado, del hombre, Ish. Es una creación de igualdad y conexión profunda, hueso de mis huesos y carne de mi carne. Este acto establece la relación interpersonal como fundamento de la existencia humana, algo ausente en el relato general de Génesis 1. La pregunta crucial emerge: ¿por qué esta duplicación? La erudición ofrece varias respuestas. La hipótesis documental sugiere fuentes diferentes, J y P. Una lectura teológica más conservadora propone que Génesis 1 es el panorama general y Génesis 2 es un zoom detallado sobre el momento de la creación del hombre. Sin embargo, una tercera y fascinante perspectiva sugiere que no son el mismo evento. Génesis 1 describe la creación de la humanidad biológica, Homo sapiens, mientras que Génesis 2 describe la institución o elección de un representante humano específico, Adán, para un pacto especial dentro de un espacio sagrado, el jardín del Edén. Adán, el primer hombre o el primer sacerdote. La evidencia lingüística, la prueba de esta tesis, se encuentra en un versículo a menudo pasado por alto. Génesis 2, 5. Y no había aún ningún hombre, Adam, para que labrara la tierra, la abot et ha-adamah. La palabra clave aquí es el verbo hebreo abad, abad. Si bien se traduce comúnmente como labrar o cultivar, su significado primario y más profundo es servir. De hecho, este es el verbo que se usa throughout el Antiguo Testamento para describir el servicio de los levitas en el tabernáculo. Números 3, 7, 8, 8, 26.
No describe una labor agrícola mundana, sino un servicio sacerdotal. Este concepto se solidifica en Génesis 2:15. Tomó, pues, Yahvé Dios al hombre, y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Aquí tenemos dos verbos cruciales: leovdah, labdah, para servirlo, servir en él, uleshomrah, bal-shamrah, y para guardarlo, protegerlo. La pareja abad y shamar, guardar, es, una vez más, un lenguaje inequívocamente sacerdotal. Los levitas eran puestos en el tabernáculo precisamente para servir, abad en él y guardar, shamar sus utensilios y su santidad. Números 18:5-7. Por lo tanto, el Edén no era un simple jardín botánico, era el primer templo, el primer espacio donde el cielo y la tierra se intersecaban, el lugar de la morada especial de Dios en la tierra. Y Adán no era un simple horticultor, era el primer sumo sacerdote de la creación, designado para servir en este santuario y guardar su santidad. Su creación entonces no fue primordialmente biológica, sino vocacional y covenantal. Fue el primer humano investido con una misión espiritual consciente y una relación pactada con Yahvé. El enigma de Caín, la pista narrativa decisiva. La narrativa avanza y la tesis de un mundo fuera del Edén gana fuerza formidable en Génesis 4. Tras cometer el primer fratricidio, Caín recibe su castigo de Yahvé. Será un errante en la tierra. La respuesta de Caín es una de las líneas más enigmáticas de la Biblia. He aquí me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Génesis 4:14. La pregunta resuena through los milenios. ¿A quién le temía Caín? Según la narración estricta, los únicos personajes humanos presentados hasta ahora son Adán, Eva, Abel, muerto, y el propio Caín. ¿Quién es este cualquiera que podría matarlo? La explicación tradicional de que Adán y Eva tuvieron muchos otros hijos e hijas, Génesis 5:4, es posible, pero feel like un parche narrativo. El texto no los menciona para nada en este momento crítico de tensión. La historia se vuelve más intrigante. Caín, el errante maldito, conoció a su mujer, Génesis 4:17. ¿De dónde surgió esta esposa? Luego, procede a fundar una ciudad y nombrarla después de su hijo, Enoc. ¿Una ciudad para quién? ¿Para él, su esposa y su hijo? Una ciudad implica una comunidad, una población. Estas pistas narrativas son demasiado significativas para ignorarlas. Sugieren fuertemente la existencia de otras personas fuera del ámbito inmediato del jardín del Edén. Si adoptamos la lente de que Génesis 1 describe una creación humana general, estas personas podrían ser descendientes de esa humanidad anterior. Adán y Eva, entonces, no serían los únicos humanos, sino los humanos del pacto, elegidos y colocados en el santuario edénico para iniciar un linaje sacerdotal que mediara entre Dios y el resto de la humanidad. El enfoque de la Biblia no es etnográfico o histórico moderno, es teológico y redentivo. Su propósito no es documentar cada evento de la prehistoria, sino rastrear meticulosamente los orígenes de la relación pactada entre Dios y la humanidad. Una historia que comienza de manera decisiva con Adán, el primer sacerdote en el primer templo. El relato de Caín no es una anomalía, es una ventana deliberada a un mundo más amplio que existe más allá del foco inmediato de la narrativa del pacto. La exploración del pre-Adán no es un ejercicio de especulación moderna, es un debate con raíces profundas en la historia del pensamiento judío y cristiano. La llamada teoría del Adán anterior, o hominización preadámica, simplemente articula de manera moderna una intuición que surge de una lectura cuidadosa del texto, que el Adán del Edén es una figura representativa, el inicio de un linaje espiritual, no necesariamente el primer organismo humano. Este concepto no minimiza a Adán. Por el contrario, eleva su importancia de un mero progenitor biológico a un arquetipo cósmico, el primer federal de la humanidad, cuya elección y caída tienen repercusiones que reverberan a través de la historia, encontrando finalmente su contraparte y solución en la figura de Cristo, el último Adán. El diálogo entre la ciencia y la escritura. Puentes, no trincheras. El advenimiento de la genética moderna ha inyectado nueva urgencia a esta conversación milenaria. Conceptos como la Eva mitocondrial y el Adán cromosómico hipo son bien conocidos. Es crucial entender que estos no son dos individuos específicos que se encontraron en un jardín, sino los ancestros comunes más recientes de toda la humanidad actual por línea materna y paterna, respectivamente. Son puntos de convergencia estadística en el vasto árbol genealógico humano.
Los modelos genéticos sitúan a la Eva mitocondrial hace unos 150.000-200.000 años y al Adán cromosómico iti en un rango amplio, posiblemente hace 100.000-300.000 años. Estos marcos de tiempo, evidentemente, no se alinean con una cronología literalista de la Tierra joven que sitúa la creación alrededor de los 6.000 años. En lugar de ver esto como una contradicción insuperable, muchos teólogos y científicos creyentes proponen que la Biblia y la ciencia abordan preguntas fundamentalmente diferentes. La genética responde a la pregunta ¿cómo y cuándo?, en términos de procesos biológicos. El Génesis responde a la pregunta ¿quién y por qué?, en términos de propósito, identidad y relación. El relato bíblico no es un libro de texto de paleontología, es una revelación teológica. Su preocupación no es el mecanismo de la hominización, sino el origen del pecado, la conciencia moral, la ruptura de la relación con Dios y la necesidad de redención. Adán, en este esquema, no es el primer Homo sapiens, sino el primer Homo divinus, el primer humano del que tenemos registro que fue elevado a una relación consciente y responsable, pacto, con el Creador representando a la humanidad en esta nueva fase de interacción divina. La visión neotestamentaria. Adán como arquetipo, no como ancestro. El apóstol Pablo, el teólogo más profundo del Nuevo Testamento, no muestra el menor interés en la biología de Adán. Su enfoque es enteramente tipológico y representativo. En su magistral exposición en Romanos 5, 12, 19, Pablo establece un paralelo cósmico entre dos figuras federales. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Para Pablo, Adán es el arquetipo de la humanidad caída. Es el representante cuya desobediencia introdujo el pecado y la muerte en la experiencia humana colectiva. Jesús, a quien Pablo llama explícitamente el último Adán, 1 Corintios 15:45, es el arquetipo de la humanidad redimida. El primero es un ser viviente. El segundo es un espíritu que da vida. El primero trae muerte. El segundo, resurrección. El énfasis de Pablo no está en la herencia genética de Adán, sino en su representación federal. Así como un embajador puede comprometer a toda una nación con un tratado, Adán, como cabeza representativa de la humanidad, comprometió a toda la raza con las consecuencias de su elección. La importancia de Adán no radica en ser el primer hombre en respirar, sino en ser el primer hombre en desobedecer conscientemente un mandato divino directo, inaugurando así una era de separación, el verdadero significado existencial, un espejo para el alma humana. En última instancia, la pregunta, ¿fue Adán el primer humano?, palidece en comparación con la pregunta existencial que la historia de Adán le plantea a cada uno de nosotros. El relato del Edén es menos una historia sobre nuestros orígenes primitivos y más un espejo arquetípico de la condición humana universal. Refleja nuestra propia elección fundamental. El jardín presenta la encrucijada eterna del alma. Entre el árbol de la vida, símbolo de dependencia, confianza y vida recibida de Dios, y el árbol del conocimiento del bien y del mal, símbolo de autonomía moral, del deseo de autodefinición y de determinar por nosotros mismos lo que está bien o mal. La tentación de la serpiente, seréis como Dios, no era querer ser omnipotentes, sino querer ser autónomos, jueces últimos de la realidad. Esta es la tentación central de toda la humanidad, la raíz de todo pecado. Define nuestro propósito perdido y recuperado. El mandato de Adán de servir y guardar, Génesis 2:15, es el mandato cultural primordial para toda la humanidad. Fuimos creados para ser sacerdotes reyes, para actuar como virreyes de Dios, administrando su creación con sabiduría y amor, y disfrutando de una comunión íntima con Él. La caída distorsionó este propósito, pero no lo obliteró. El resto de la Biblia es la historia de Dios restaurando esta vocación en la humanidad a través de Israel y finalmente a través de la Iglesia, 1 Pedro 2:9. Anuncia nuestra esperanza escatológica. La historia no termina con el exilio del Edén. La narrativa bíblica es una larga historia de Dios buscando a sus criaturas perdidas. Su pregunta a Adán, ¿dónde estás?, Génesis 3:9, es la pregunta de la gracia que resuena a través de los siglos. El último Adán, Jesucristo, es la respuesta perfecta a esa pregunta. Donde el primer Adán falló, Cristo obedeció. Donde el primer Adán se escondió, Cristo se entregó. El libro de Apocalipsis cierra el círculo de la historia de la redención.
No nos devuelve a un simple jardín, sino que nos lleva a una ciudad jardín, la Nueva Jerusalén, donde se cumple la vocación humana. Ya no habrá más maldición, y sus siervos le servirán, la Trebusín, otra palabra para servicio sacerdotal. Apocalipsis 22:3. El acceso al árbol de la vida, negado tras la caída, es ahora abierto para todos los redimidos. Apocalipsis 22:2-14. Conclusión. Del quién fue al dónde estás. ¿Fue Adán el primer humano? Biológicamente, la pregunta puede permanecer abierta y desde una perspectiva de fe informada puede ser finalmente irrelevante para el mensaje central de las Escrituras. Teológicamente, la Biblia es inequívoca. Adán es el primer hombre del pacto, el representante seminal de la humanidad cuya elección rebelde afectó la trayectoria de la historia, introduciendo la muerte espiritual y la separación que todos experimentamos. La pregunta transformadora que el Génesis plantea no es ¿existieron humanos antes de Adán? La pregunta que Dios hizo en el fresco del día en el Edén y que hace eco en cada página de la Biblia y en cada rincón del corazón humano es ¿dónde estás tú? ¿Estás como Adán escondiéndote entre los árboles de tus excusas, logros, distracciones y vergüenzas, cosiendo hojas de higuera para cubrir tu desnudez existencial? ¿O estás, por la fe en el último Adán, Jesucristo, caminando nuevamente en la luz de la presencia de Dios, vestido con la justicia de Cristo y restaurado a tu vocación original? El mensaje del Edén es que la humanidad no fue creada para deambular sin rumbo en un universo sin sentido. Fuimos creados para caminar con Dios. Ese es el misterio y la gloria del relato de Adán. No es una simple historia de origen, es una invitación eterna a volver a casa. La elección del árbol que hizo Adán se repite en cada corazón humano. La elección es la que define quién eres y dónde estás.